Hola, gente bonita y querida. Bienvenidas a otro episodio de la Escuelita de Guión Podcast. Este es el 11º y viene con un formato un poquito diferente al que veníamos trabajando antes. Un poco para experimentar y para seguir explorando este formato de podcast sin que sea aburrido. Y justamente me inspiré un poco en un formato de podcast que me encanta, que es básicamente casos de familia para millennials, que es leer reseñas de Reddit y opinar con tus compañeritos de podcast. Eso, pero en este caso va a estar Apolo opinando conmigo sobre reseñas de Letterboxd de Weapons y ver qué podemos sacar justamente de esas reseñas para, bueno, aprender a estar de acuerdo o no en la vida con lo que experimentamos en el cine, pero además para quizás conversar un poco con Apolo. Si Weapons efectivamente fue una buena o mala película, Apolo se está yendo, así que quedamos ustedes y yo sin Apolo hablando de Weapons. Así que bueno, vamos a empezar el episodio de hoy sobre Weapons y sobre las reseñas de Letterboxd. ¿Qué dice Letterboxd sobre Weapons? Vamos a empezar con la primera reseña como un poco un icebreaker que dice lo siguiente: mírala antes de que Film Twitter diga que es mala. Y escogí esta reseña de primera porque efectivamente Film Twitter dijo que era mala. Y bueno, antes que nada, ¿cuál es mi opinión sobre Weapons? Si no me equivoco, en mi Letterboxd le di a Weapons 3 estrellas o 3 estrellas y media, que suele ser como la media que le doy a películas que me gustaron, que volvería a ver y además que sentí que estaban bien escritas. O sea, quizás no eran... Está pasando una moto. Quizás no serán películas que van a cambiar la historia del cine, pero son películas que volvería a ver y que no me molestaron, no me molestó su existencia y disfruté mucho verla. No sentí que perdí mi plata viendo esa película en el cine, para nada. Entonces, dentro de mi Letterboxd, 3 estrellas y media suelen ser un ok, aprobado. Entonces, efectivamente, Film Twitter y... ¿cómo se le dice en TikTok? Movie Talk estuvieron discutiendo muchísimo si fue una mala o buena película, pero bueno, ya saben que de mi parte me pareció que fue una película aceptable. No es una película que me haya arrepentido de haber visto y más bien siento que fue una película que aportó mucho dentro de temas que justamente vamos a tocar en el episodio de hoy, que dijeron en Letterboxd y que vamos a utilizar para seguir avanzando, ¿no? Entonces, en la segunda reseña, esta la escogí de segunda también como un poco de icebreaker, porque me pareció chistosísimo, porque siento que a veces estamos buscando respuestas muy profundas por parte de los directores o escritores de algunas películas. Y bueno, esta segunda reseña dice: durante la sesión de preguntas y respuestas le preguntaron a Zach Cregger por qué los niños corren en pose de T, y él básicamente dijo: no sé, solo pensé que se veía espeluznante. Increíblemente genio. Y esta reseña la voy a alargar un poco más diciendo que a veces perdemos muchísimo tiempo post película buscándole significado a cosas que quizás no lo tenían. O sea, que los niños de la película estén corriendo como Naruto no quiere decir que haya algo mucho más allá. O sea, lo verdaderamente importante está en los símbolos de lo que nos muestran y están ahí evidentes para que nosotros los veamos. Pero detalles como cómo están corriendo los niños, posiblemente, y no me sorprende que Zach Cregger haya dicho esto, que sí, fue simplemente una decisión de cuán raro y creepy y perturbador se puede ver esto, porque además recordemos que en el terror, en el suspenso, muchas de las decisiones que se toman no son solo para la trama y para el desarrollo de personajes, que sí, pero también muchas de esas decisiones son para incomodar, porque parte del objetivo del terror es incomodar por encima de generar miedo, es incomodar, que no genere así como asco, porque esto está pasando así. Entonces, bien por ahí. En este episodio va a haber otra reseña que va a ser particularmente larga porque tengo cosas que decir sobre esa reseña, que bueno, luego ya
luego ya veremos. En esta tercera reseña lo que dice la persona es: para mí es un gran ejemplo de cómo la originalidad y la provocación significan muy poco si una película no cumple con las ideas que presenta. Es más interesante en su estructura que en su contenido, pero incluso el cambio de punto de vista no aporta mucho. Hay un tramo en la mitad, en mi opinión la mejor parte, entre un policía inconforme y un joven problemático, donde Kreger parece introducir elementos de coincidencia y la falibilidad, eso es una palabra muy grande, muchachos, humana, e incluso cómo nuestras instituciones pueden fallar en proteger a nuestros niños, pero por lo demás, todo el asunto tipo Magnolia es sobre todo una estrategia para controlar cuándo se revela información. Esa es la idea de una estructura dramática. Hay tantas dinámicas intrigantes en este pueblo que al final no llevan a nada, todo al servicio de un tercer acto loco que hará gritar y aplaudir a la gente, pero a pesar de tener una dirección más sofisticada que en Barbarian, se siente aún más fragmentada en sus ambiciones. Tengo muchas más opiniones, no la odié, pero tampoco me aportó mucho. Ok, yo con esta tercera reseña ya empiezo a hablar un poquito de por qué a veces es muy mala idea dejarse llevar por Film Twitter y Movie Talk. Porque esta queja de la estructura escogida para Barbarian siendo similar a Magnolia para manipular cuando se revela información, eso es básicamente para lo que sirve cualquier estructura. O sea, el principal objetivo que tiene cualquier guionista, más allá de terminar la historia y tener buenos personajes, es manipular la información que se entrega y que la entrega de esa información específicamente en ciertos momentos nos lleve a suponer, nos lleve a generar más ansiedad, nos lleve a tener mucha mayor tensión, nos lleve a enamorarnos mucho antes de lo que el personaje principal se enamora. Entonces sí, la decisión de hacerla capitular sí es para manipular cuándo, cómo y desde qué perspectiva se está revelando información de la película. Para eso es, o sea... Y de hecho me extraña que esta persona esté hablando de Magnolia, porque en Magnolia también se utiliza esta estructura para manipular la cantidad de información que uno tiene. Y eso no es malo. De hecho, una buena estructura y una estructura bien usada, además, sirve para eso, para que uno manipule la cantidad de información que se le está dando a la audiencia. Pero más allá de la manipulación de información, que es algo muy real dentro de la ficción, o sea, a nosotros nos interesa que la audiencia sienta lo que nosotros queremos que sienta y que lo sienta cuando nosotros queremos que lo sienta. Entonces, el recurso capitular es magnífico para esto, porque si bien nuestra protagonista en teoría es el personaje de la muchacha de Ozark, que ahora no recuerdo su nombre, Julia Gardner creo que es, y si me equivoqué de nombre, perdón, pero la protagonista, justamente cuando vemos su punto de vista, sabemos que ella es inocente. Y eso es lo que nos interesa con su punto de vista, que ella es inocente y que está genuinamente preocupada y alterada por la desaparición de los niños y por la salud mental de Alex, que es el otro niñito protagonista. Entonces, cuando saltamos de ese capítulo a los demás, justamente cada persona del pueblo tiene o fue afectada de una manera diferente con la desaparición de los niños, y para eso nos sirve en este caso el recurso de la estructura capitular, porque precisamente saber qué sintió o cómo lo sintió o cómo experimentó esa desaparición nos habla muchísimo de los personajes y de su nivel de inocencia dentro de la trama, y eso es fantástico, y eso implica que la estructura y el manejo de la información fue un recurso muy bien utilizado en esta película. ¿Qué pasa? Que creo que las personas estaban esperando como más en el momento en el que se termina el capítulo de la protagonista, porque además en la sala de cine me di cuenta que la gente, cuando cambiaron de capítulo, dentro de la primera vez que se cambia de capítulo dentro de la película, hubo como un asombro general, porque
como que no se esperaba que iba a haber otro punto de vista en la situación. Y además también me recuerda mucho a otra película que no es de terror, que se llama Monster. Es una película japonesa que está fantásticamente escrita, que rápidamente, sin hacer spoilers y sin quedarme aquí pegada en ese tema, es un drama sobre el caso de dos niños que se cree que están bulleando el uno al otro, y al principio se cree que uno de los niños está siendo maltratado físicamente por el profesor, y resulta que es totalmente otra historia. Y es fascinante cómo en este caso el director utiliza el recurso de contar la historia de manera capitular, justamente para buscar culpables, que no los hay. Luego vamos con la cuarta reseña, que dice lo siguiente: Weapons, lamentablemente, Weapons no cumplió mis expectativas. Tiene un concepto increíble y una ejecución única, pero nunca me sentí tan involucrado como la película claramente quería. Hay elementos sólidos, un par de buenos sustos, humor negro y grandes actuaciones, que sí las hay. Pero me quedé con ganas de más, yo también. Y esa es justamente la razón por la que no le di más estrellas, y es porque me quedé con ganas de más. Usualmente, siempre, antes de TikTok, antes de Reels, antes de los shorts de YouTube, siempre tuve un problema muy personal con las películas de más de 2 horas. Pero en este caso son muy pocas las películas que hubiese deseado que duraran más y que estuviesen y que hubiesen llegado a más de 2 horas, y que si querían tardarse 3 horas las hubiese visto, y Weapons es una de ellas. Y parte de mi crítica hacia Weapons es: ¿por qué fuiste tan corta? ¿Por qué fuiste tan corta si había tanto que explorar? Entonces sí, estoy súper de acuerdo con esta parte de la reseña. Luego la misma persona dice: hay tanto que me gustó, pero al salir pensé, eso fue todo. Aún así es una película muy bien hecha y una buena película, pero no creo que sea tan alucinante o loca como todos dicen. Eso también me pasó un poco, porque siento que la película tiene excelentes recursos y un excelente personaje, que es la maravillosa, fantástica y preciosa Gladys, que definitivamente me hubiese gustado ver más. No saber más de ella, porque estoy totalmente de acuerdo y en el barco de que un capítulo de Gladys pudo haber sido un tiro al piso. O sea, siento que si bien muchas veces me he preguntado si me hubiese gustado un capítulo de Gladys, y siempre digo que sí, también he llegado a pensar que hubiese sido un tiro al piso hacer un capítulo de ella, porque pudiera haber sido un capítulo explicatorio. Y algo que me gusta mucho del terror es que es un género que puede tomarse las libertades de no decirte nada, y que justamente la intriga y la ansiedad de no saber lo suficiente es lo que te mantiene atado a la silla, a la butaca. Es lo que te queda ahí con ansiedad, porque aparte que no se te dé respuestas de dónde viene la maldad, de dónde viene lo paranormal, de dónde vienen las brujas, porque es lo que quiere la secta, o de dónde salió fulanito, de dónde salió menganita, es algo súper interesante, y es lo que alimenta justamente la ansiedad que debiera generar cualquier película de terror y de suspenso. Entonces, sí me hubiese gustado ver más. Sí siento que hubo un je ne sais quoi que faltó, pero definitivamente fue es lo que les dije al principio, fue una buena película, y definitivamente hubiese visto unos 30 minutos más de ella. Sí siento que además en lo único que no estoy de acuerdo con esta reseña es el tema de el final. ¿Esta fue la del final? No, esa fue la anterior. Sigo pegada con la tercera reseña. Pero ¿qué pasa? Sí, el final es loco, pero siento que además es el final loco que el director por un momento olvidé el apellido del director y lo tengo aquí de chuleta, Kreger. Es algo que él poco a poco nos ha ido demostrando, especialmente con Barbarians, que a él como que su tendencia y su sello va a ser estos finales desmedidos y alucinantes, como llenos de adrenalina, que bueno, bienvenidos, son buenísimos. Y para mí al final fue fascinante, o sea, a mí el final me encantó. ¿Me pareció un final que va a cambiar la historia del cine? No,
pero me pareció tremendo final visualmente y simbólicamente también. Pero no se los voy a arruinar. Luego, la siguiente reseña. Estoy desconcertado porque siento que vi una película totalmente diferente a la de las reseñas de aquí. Tenía grandes ideas, por eso no se ven reseñas antes de ver la película. Eso también es una nota para mí misma. Hay elementos sólidos y un par... Estoy leyendo otra reseña que no es. Voy a volver a leer la que había empezado a leer antes de volverme loca. Ajá. Weapons. Estoy desconcertado porque siento que vi una película totalmente diferente a la de las reseñas de aquí. Tenía grandes ideas, pero se fue por todos lados. No supe realmente qué quería decir esta película y la película probablemente tampoco lo sepa. Sí lo sabía, estaba bastante claro. Tengo tantas preguntas sobre detalles de la trama que no encajaban bien, ¿sabes? Algunas escenas fueron increíbles, no me malinterpretes, y no se sintió larga para nada. En eso sí estamos de acuerdo. Pero honestamente, ¿qué está tratando de hacer esta película? También me sorprendió que a los 5 minutos de la película se pasara por alto toda la investigación porque por el tráiler pensé que la trama se centraría en eso. En fin, salí del cine extremadamente frustrado. Esta persona tiene dos grandes puntos que hay que tomar como aprendizaje. No lean reseñas de películas que quieren ver o películas en general antes de verlas, porque algo que he aprendido es que va a sesgar su criterio y puede arruinarles la experiencia de ver una muy buena película que si no hubiesen sido sesgados por las opiniones de los demás, posiblemente hubiesen disfrutado de ella o posiblemente la hubiesen disfrutado muy poco. Entonces, eso por ahí. Luego, aquí vengo a mencionar a un amigo que no ve trailers porque siente que los trailers le van a arruinar siempre la película, un poco la relación que yo tengo con las reseñas. Y es que pasa mucho que hay películas cuyos trailers no les hace justicia al resultado final. Y el tráiler al final es que es un aparato de mercadeo. El tráiler es para que venda la película y para que llame la atención. Entonces no es de sorprender que cuando veamos el tráiler y luego veamos la película nos estamos encontrando con algo diferente. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Muchísimas películas en su tráiler van a ser diferentes al producto que vamos a ver porque la idea es que venda la película. Y Cregger, siendo un director que está empezando su carrera, obviamente le conviene que el tráiler le lleve gente a la sala de cine, ¿no? Entonces no lo culpo por eso. Fue víctima de la maquinaria del mercadeo. Lo que sí es que aquí esta persona dice que no supe realmente qué quería decir esta película. Para mí quedó muy claro. Y de hecho una de las reseñas anteriores lo dice, que es ver cómo las instituciones y el mismo sistema es incapaz de salvar, o rescatar a los niños en situaciones de vulnerabilidad, porque a todas estas, una cosa que deja bien clara la película es que la policía básicamente se dio por vencida con la investigación. Fue como que, se desaparecieron 17 niños. ¿Qué cosas? Y ya hemos tenido historias antes de lo decadente que lo decadente que es el servicio policial. Bueno, por allá por esos lares, ¿no? Entonces, además siento que el punto de la película no estaba centrado. Claro, lo que pasa es que esta persona vio el tráiler. El punto de la película cuando inicia no está centrado en la actividad detectivesca. Siento, y por lo menos así lo sentí yo cuando la empecé a ver, que la película estaba más enfocada en la experiencia traumática compartida del pueblo por la desaparición. O sea, como un padre, como un policía, como una profesora quedaron, y como el niño quedaron totalmente traumatizados y marcados de por vida por esta desaparición. Y siento que el enfoque estaba claramente ahí, en el efecto de esa desaparición. Y ahora, el punto de la película, más allá de los efectos traumáticos, emocionales, bla, 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 de la desaparición, también siento que el punto de la película estaba bastante enfocado, una vez que descubrimos el capítulo de Alex,
en cómo es tan fácil vulnerar y manipular a un niño teniendo las condiciones perfectas para hacerlo, que es el caso de Gladys. O sea, Gladys tuvo todos y cada uno de los recursos para aprovecharse de Alex y usar ese niño a su favor para, bueno, su cosa, pues, su cosa mamá Goeth de Rapunzel. Ahora bien, vamos con la reseña que les advertí que era larga, que estoy muy emocionada por leérselas, que dice: Weapons. No recuerdo la última vez que una película me frustró tanto. Si Barbarian no solo funcionaba a un nivel subversivo en cuanto a la deconstrucción de su género, Fincher en el episodio de arriba, Raimi en el de abajo, también tenía sentido como algo más que una simple logística narrativa. Era aterradora y divertida, sí, a menudo al mismo tiempo, pero al final se sintetizaba como un ejemplo modelo de ambas cosas. A veces, perdón, no sé leer. Las palabras son muy difíciles. La película más reciente de Zack Cregger no tiene tanta suerte. Avanza pesadamente de personaje en personaje mientras la elaborada estructura se desmorona con cada cambio de perspectiva. No. Tampoco ayuda que las revelaciones de este intrigante misterio sean bastante aburridas y para nada tan interesantes como lo que la película parecía estar desarrollando al principio. ¿Por qué esta película no explora las complejidades de esta comunidad destrozada ni un poquito? Sí lo hace. No, esta persona no vio la misma película. Quería que se inclinara. Me encanta que estoy reaccionando a esto como si fuese la primera vez que la leí y creo que es porque la estoy leyendo en voz alta. Entonces se siente diferente. Quería que se inclinara más hacia lo extraño, lo no resuelto, lo que me lleva al final. Está diseñado para ser un giro inesperado que complazca a la audiencia, pero no funciona tan bien como las ambiciones modestas de Barbarian. Se siente demasiado forzado. Ok. Quería que se inclinara más hacia lo extraño, lo no resuelto, lo que me lleva al final. Está diseñado para hacer un giro inesperado que complazca a la audiencia, pero no funciona tan bien como las modestas ambiciones de Barbarian. Se siente demasiado forzado, demasiado de guionista. Okay. Como si estuviera esforzándose. Como si se estuviese esforzando mucho para impresionar. Aún así, no es un fracaso total. Bueno, Cregger tiene una visión vívida y de pesadilla para las imágenes. Hay una toma en particular que nos puso la piel de gallina a mi amigo y a mí, y la comedia está bien integrada como puntuación y contraste durante las secuencias de suspenso. Está bien hecha, es elegante, absorbente, de una escena a otra, etc. Wow, soy el etcétera. Simplemente no se cohesiona en una experiencia completamente satisfactoria. Las pistas que deja al comienzo de la historia no conducen a nada sustancial. Creo que comparto ciertas cosas. Comparto que el final puede ser quizás anticlimático para muchas personas, más siento que el final sí sirve para el mensaje que quiere enviar. No voy a dar spoilers porque siento que el final es una experiencia en sí misma que vale la pena. Incluso si el resto de la película no les gusta, siento que el final está muy bien elaborado, visual, simbólica y narrativamente. O sea, de verdad siento que el final es un muy buen final. Pero me llama mucho la atención que diga que es demasiado de guionista para impresionar. No sé específicamente a qué se refiere. No sé si es por el hecho de que es un poco vanguardista, que tampoco la veo como una película excesivamente vanguardista, más allá del hecho de que Cregger está demostrando que tiene como una muy buena vena para saber en dónde meter comedia cuando deberías asustarte, que de hecho eso es una de las cosas que me encantó de la película, que es el timing, o sea, la manera en que Cregger te está construyendo que va a venir un jumpscare, y tú estás ahí y vienes una risa.
o no se desarrolla el jumpscare, que es aún más frustrante, y eso me parece genial, porque cuando estamos viendo películas que obviamente estás viendo porque va a venir un jumpscare, ahorita se me ocurre Smile 2, en la que en donde pasé el ridículo en la sala de lo mucho que me asusté. Me asusté muchísimo viendo Smile 2. Y siento que Kreger hace algo espectacular, que es eso, que se aprovecha de esa expectativa del jumpscare para jugar con los sentimientos de la audiencia de ahí viene el coco, ahí viene Gladys, ahí viene el carajito embrujado o los padres embrujados, pero no. Y quedas frustrado, genuinamente hay una frustración de ¿por qué no me asustaste? ¿Cómo te atreves a no asustarme? ¿Cómo te atreves de, en lugar de sacarme un susto, sacarme una risa? Como la escena de la protagonista que se quedó borracha y dormida en su carro con los seguros arriba y entró un bicho a cortarle un mechón de pelo y ella no se despertó de lo borracha y dormida que estaba. Eso me pareció no solo súper incómodo, porque personalmente me encanta dormir en los carros, amo dormir en un carro y eso se convirtió en un nuevo miedo para mí, que esté el seguro abierto y entre alguien y me corte el pelo o entre alguien y me robe cosas o no sé. Pero además me pareció divertidísimo que el susto se quedara en eso, en un susto. Es como cuando vas a estornudar y no viene el estornudo y te quedas totalmente deshecho porque el estornudo no ocurrió. Es exactamente esa sensación dentro de la trama y me parece increíble que lo use así. Entonces creo que esta persona quizás lo que le pasó es que fue con unas expectativas muy grandes en la película, que eso no está necesariamente mal y no es culpa de esta persona porque inevitablemente nosotros vamos con ciertas expectativas a una película. Es muy pocas las veces en las que entramos a una sala de cine y decimos soy Timmy Turner en ese episodio de Los Padrinos Mágicos donde me quitaron las emociones y no siento nada y no espero nada. Entonces es muy difícil entrar hacia una sala de cine. Entonces creo que lo que pasó acá es eso. Siento que la persona estaba esperando ver una película y como la película no fue lo que esa persona estaba esperando, no pudo disfrutar lo demás. Porque me llama la atención que habla aquí de lo extraño y la película sí tiene mucho eso. O sea, basta con ver cómo fue diseñada Gladys. Gladys es tremendo personaje, no solo desde su diseño de vestuario y demás, sino incluso como la presentan. Es una loca, es una loca de carretera que está ahí y está ahí siendo una loca de carretera. Y cuando ves lo peligrosa que es que ya el vestuario deja de ser un vestuario de una loca de carretera para ser el vestuario de una bruja. Y es increíble ese recurso y es un muy buen recurso para lo extraño que está hablando esta persona. Entonces, bueno, nada, me imagino que eso fue lo que pasó. No siento que la película se desmorone con la estructura, más bien siento que la estructura colabora muchísimo con cómo uno experimenta la trama y las preocupaciones de cada personaje. Otra vez, siento que hubiese sido increíble ver más. Sí, 100%, pero por eso quedó incompleta. No lo creo. Luego estamos con las últimas dos reseñas que están para concluir, que se parecen más a lo que experimenté en el cine, y una de ellas dice: el colectivo que mi sala de cine soltó cuando apareció el título del capítulo de Alex en la pantalla es de lo que se trata la experiencia cinematográfica. Cuando yo fui al cine había muy poquitas personas, pero sí pasó que hubo como un cambio de atmósfera cuando se reveló el nombre de Alex en la pantalla y fue magnífico porque sabes que en lo que aparece el nombre del niño vas a ver el decaimiento de alguien muy vulnerable y no decepciona. Me hubiese gustado ver más de Alex y de ese decaimiento, sí, pero siento que se contó lo suficiente y que esto que quiero más de Alex es simplemente un capricho. Y por último, yo pensaba que mi mayor miedo era no ser capaz de proteger a mis hijos, pero lo que Weapons plantea es: ¿qué tal si mi mayor miedo es que mis hijos se vean obligados a intentar y fracasar en protegerme a mí?
Y esta es la última reseña porque es justamente lo que me fascinó de la película. Porque cuando ven el episodio, bueno, el capítulo de Alex, te das cuenta que no es solo un niño manipulado, sino que la justificación de por qué Alex hace lo que hace es para proteger a sus padres. Y creo que algo que deja muy claro Cregger es que ningún niño debería estar obligado a proteger a sus padres, si más bien debería ser lo contrario, y muchas familias fallan en el proceso. Entonces eso, no siento que sea una película que se haya equivocado y no estuviera claro qué tenía que decir. Siento que estaba demasiado claro qué tenía que decir la película, en que el sistema falla en proteger a los vulnerables y que la manipulación infantil es algo real que se toma muy a juego y que no se escucha lo suficiente a los profesores, entre otras cosas. Entonces, bueno, el resumen es, a mí me gustó Weapons. Ya saben mis opiniones sobre esa película. Siento que es una película que está muy bien escrita. Siento que además el recurso de la magia de Gladys para hacer las cosas que hace en la película es un excelente recurso para simbólicamente, y no tan simbólicamente, decir en voz alta: mira lo frágil que es el sistema, pero además mira lo fácil que puedo convertir en victimario a una persona vulnerable, en este caso a un niño. Y bueno, eso es todo. Me gustó mucho Weapons, de verdad. Creo que también quería aprovechar este nuevo formato para redimir un poquito la película, que siento que en redes le están haciendo exactamente lo mismo que le hicieron a Gladys. Pero sí siento que es una buena película. Y siento que el tiempo va a demostrar que es una buena película. Y que además es una muy buena segunda película de un director. Entonces, bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este formato. Obviamente también me gustaría que comenten qué opinaron sobre Weapons, qué sintieron sobre Weapons, si también sienten esta falla en la estructura, que siento que es una queja común, qué le parecieron los personajes. Amo todas y cada una de las actuaciones en Weapons. De verdad, desde que vi a esa mujer en Ozarks, es una... Vean Ozarks. Y con eso termina el episodio de hoy. Chao, cuídense mucho, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio del podcast de la Escuelita de Guión. Chao.